Shalom, mis hermanos de la comunidad internacional Mi Redentor Yeshua, y también para los amigos que comparten en este espacio de aprendizaje de la Torá, dando continuidad a la presentación que ayer compartía con ustedes de este tema, verdadera santificación. ¿Qué implica una verdadera santificación? Y recordando algunos de los puntos que mencionaba ayer en este estudio, sobre el hecho del énfasis que nuestro creador, que Adonai, nuestro Elohim, el Elohim de los hebreos, ha plasmado, estableció en las escrituras de muchas maneras para hacer ver a su pueblo la necesidad de santificación y el hecho de que nos había apartado para él, y eso representaba el hecho de que no podíamos, tanto nuestros antepasados como nosotros en este presente, no podemos aceptar ningún tipo de mezcla, de contaminación. Él definió muy bien lo que es santo, lo que es profano, y estábamos viendo ayer que desde el principio, desde incluso el orden que él estableció dentro de la creación, separando la luz de las tinieblas, eso tiene un representativo espiritual. Y de hecho, todo lo que aparece en las escrituras, toda palabra, toda indicación, toda instrucción, incluso todo suceso tiene un representativo espiritual, tiene un significado, tiene una enseñanza espiritual, y hay que entender. Una de las cosas que también mencionamos, o mencioné en todo caso, es que no se puede tomar en cuenta la letra sin entender al espíritu, sin entender qué hay detrás de esa letra, el por qué, el para qué de cada instrucción, estatuto, mandamiento, precepto que Elohim, Adonai, Yeshua dejó para su pueblo. Nos dejó como instrucción, como vara de medir, como flecha que apunta al blanco, indicándonos qué camino tomar, qué camino seguir, qué dirección, en qué dirección o hacia qué dirección andar. Entonces, tomando como punto de partida esto, que es fundamental entenderlo, la escritura, especialmente el lenguaje hebreo, está lleno, pero lleno de una profundidad de significado muy grande. Una sola consonante, de una sola consonante, se puede emerger tanta instrucción, tanta revelación de la identidad de nuestro Creador, de su voluntad, de su diseño, que es sorprendente, es para maravillarse. Entonces, la escritura en general está constituida desde un lenguaje metafórico, alegórico, simbólico, y hay que tomar en cuenta el idioma, hay que tomar en cuenta el contexto, hay que tomar en cuenta la cultura hebrea para poder entender punto por punto el significado de lo que verdaderamente Adonai estaba revelando o revela en su palabra. En esta presentación voy a tocar varios temas también, y voy a comenzar dando ejemplo de instrucciones en la Torá donde Adonai estableció un principio de separación. Prestar atención a los detalles detrás de estas indicaciones nos lleva a entender los límites que no debemos insistir en cruzar. Si vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 22,
versículo 11, está escrito: no vestirás ropa con lana y lino juntamente. En Levítico 19:19 dice: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con semillas diversas. No te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Una de estas instrucciones en Deuteronomio 22:10 dice así: no ararás con buey y con asno juntamente. Específicamente en este verso, en este versículo, se puede decir mucho de lo que representa esta instrucción. No ararás con buey y con asno juntamente. En este caso es una clara prohibición debido a que un animal puro, como el buey, no podía ayuntarse con un animal impuro como el asno. La palabra ayuntar proviene del latín iuntus, que significa junto. Continuando con estos mismos ejemplos de indicaciones en la Torá. En Josué, en el capítulo 23, versículo 7, dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus Elohim, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. En Ezequiel, en el capítulo 44, versículo 23, está escrito: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En este caso, tanto la palabra diferencia como discernir en el texto hebreo aparece como beín. Está en Strong H 996 y se refiere a hacer distinción entre una cosa y otra. Mencioné 7 ejemplos de instrucciones en la Torá que tienen que ver con el hecho de no unir, es decir, especificaciones en cuanto a no unir ciertos tipos de ropa constituida por ciertos tipos de hilos, no unir ciertos tipos de animales, no unir ciertos tipos de semillas, no unirse el pueblo con las demás naciones. Detrás de todas estas instrucciones hay una razón, hay un porqué. Y asumir el hecho de que una instrucción se debe seguir literalmente, sin entender qué hay detrás de ella, el porqué, la razón, es seguir una dirección sin saber el porqué, sin saber la motivación de qué hay, qué refleja, qué revela la letra en esos casos. Adonai quiere que su pueblo sea puro, sin mezcla alguna, por poca que sea. Bien está escrito en el libro de Gálatas 5:9 que un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura descompone, modifica y corrompe. La levadura descompone, modifica y corrompe. Yo me maravillo al entender qué hay detrás de esas indicaciones que Adonai nos dejó en su escritura, en su palabra. ¿Qué refleja de Él mismo y qué refleja en cuanto a cómo nosotros debemos ser?
Cuando se habla, por ejemplo, de los alimentos kadosh y de los que no son kadosh, nos podríamos preguntar, ¿por qué el cerdo? ¿Por qué el cerdo es inmundo? ¿Por qué el perro es inmundo? ¿Por qué? Adonai no da prohibiciones sencillamente porque, bueno, voy a prohibir una X cantidad de cosas. Es decir, en su voluntad Él escoge prohibir una X cantidad de cosas porque así, pues, no, sin... ¿Qué refleja? ¿Qué instrucción? ¿Qué enseñanza? Cuando vemos o analizamos el comportamiento de esos animales en el Beit Hadashah, Shaul en un momento habla de que la puerca, el cerdo, después de limpio, vuelve y se revuelca en su lodo, en el lodo, vuelve y se ensucia. Y que el perro vuelve a su vómito, es decir, es asqueroso, pero el perro, después de vomitar, vuelve y se come su vómito. Esos animales representan en lo espiritual ciertas características de ciertos comportamientos, de ciertas identidades ligadas a la proyección o al estilo de vida de ciertas personas. El hecho de no mezclar hilos, de no mezclar semillas, de no mezclar animales, Adonai no establece algo por establecerlo. Nos quiere mostrar, nos quiere enseñar, nos quiere instruir, nos quiere hacer entender desde la raíz quién es Él y por qué tenemos que ser así. Si Él nos llama a proyectar, a reflejar su imagen, y estamos en un proceso de restauración para llegar a reflejar su imagen como en el principio, como mismo creó a Adán y a Eva, a imagen y semejanza suya. Si ese es el propósito, tenemos que entender qué hay detrás de todas esas instrucciones. Aceptar un poquito de levadura. La escritura especifica bien, un poquito de levadura corrompe, leuda. Y leudar es corromper. Y cuando se corrompe algo, se transforma. Los alimentos corrompidos se transforman, pasan un proceso químico, pasan de ser una cosa a ser otra. Pierden digamos que su estado original. Se descomponen. Entonces, si por ejemplo en la festividad del Pesaj o de Hag Hamazot, la instrucción es comer panes sin levadura. ¿Qué significa? ¿Por qué hay que comer panes sin levadura? ¿Qué representativo espiritual tiene la levadura? Sí, es muy fácil para muchos, ¿no? Que la levadura representa el pecado. Se entiende con cierta facilidad que representa el pecado, pero no, es decir, independientemente de entender eso, no se exige a uno mismo el hecho de buscar por todos los medios, luchar por todos los medios, apartarnos de todo aquello que pueda contaminarnos. Desde lo que tenemos en nuestro corazón hasta lo que expresamos con nuestra boca, lo que tenemos en nuestra mente, lo que aceptamos en nuestra vida. Porque echar fuera toda levadura no es solamente para la festividad de Hag Hamazot, es para todo el año. En ese tiempo se especifica por esa instrucción, pero es para todo el tiempo.
La levadura espiritual es para todo el tiempo, para tenerla presente todo el tiempo, desechar todo aquello que nos pueda contaminar desde dentro. No se trata solo de purificar nuestros labios para no profanar el nombre de nuestro Elohim, quitando los nombres de los Baales, como dice el libro de Oseas, como él dice en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 17, sino purificar nuestro corazón en todos los sentidos. Algunos creen que volver a las sendas antiguas es lucir exteriormente como un judío, seguir al judaísmo, seguir sus tradiciones, seguir sus enseñanzas, seguir lo que proyectan físicamente por cierto vestuario, por ciertas características que tienen que quizás visualmente lo diferencian o lo identifican, pero no es eso. No es tampoco utilizar algunos nombres hebreos, sustituirlos, cambiarlos, ya no lo voy a decir en español, lo voy a decir en hebreo, porque si no hay un entendimiento y si no hay una conversión desde dentro, si no hay una concientización, un estado de conciencia del porqué de nuestra condición y de lo que nos pide Adonai que tenemos que hacer o dejar de hacer, no puede haber un verdadero cambio, un cambio genuino. Nos volvemos apariencia, nos volvemos un pueblo que de labios le honra, pero su corazón está lejos. Nos volvemos un pueblo del cual él dijo un momento que podía decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Porque no se puede seguir la letra, sencillamente, obedeciendo una X cantidad de instrucciones. Hay mucha gente, eso se ve mucho en el cristianismo, se escandaliza, que hay que volver a guardar, que hay que guardar Torah. Cuando uno le habla de Torah enseguida, se aferran a la gracia, la supuesta gracia fácil, barata, en la que tú no tienes que hacer nada, ya su Mesías lo hizo todo por ellos y ellos no tienen que hacer nada. Todo es una comodidad que cuando le dices tienes que volver a la Torá, se escandalizan. ¿Cómo vamos? No, que va, mira, que si Shaul dijo esto, que si Shaul dijo lo otro, malinterpretando lo que Shaul dijo, torciéndolo, como él mismo dijo, o como Kefas habló, de que algunos torcían algunas de las escrituras de Shaul, que eran difíciles de entender, y la torcían a su manera para ajustarla a su conveniencia. Entonces en el cristianismo se vive una fe a conveniencia, como en otros ismos, a una fe a conveniencia. Volver a la Torá, cuando se les habla de volver a la Torá, automáticamente se hacen una imagen en la mente de seguir una X cantidad de reglas, de mandamientos, de leyes, de cosas que para ellos eso es muy difícil. Es que va, no. E incluso para los que estamos ya en este camino, podrían en algún punto también pensar, es decir, pensar incluso inconscientemente, qué difícil, o no qué difícil, sino adaptarnos, acostumbrarnos a un tipo de fe ritualista o de obediencia ritualista, como la de los fariseos y los escribas, como la del judaísmo, una obediencia ritualista sin entender que en eso que está instruido se nos revela el mismo Creador, su carácter, su justicia, su identidad, su voluntad. Es Él reflejándose a través de su palabra
y reflejando a la vez la imagen que nosotros debemos proyectar, llegar a manifestar. Esa es una de las razones por la que Él nos dejó esa directriz en su palabra. Hoy en día hay levadura de paganismo en la mayoría de las enseñanzas, algunas muy bien disfrazadas y adornadas para parecer que contienen la verdad. Mucha gente continúa sin entender la importancia de no unir lo profano con lo santo, no unir la luz con las tinieblas. Si Adonai en Génesis separó la luz de la oscuridad, bueno, no, el hombre insiste en unir lo que tiene que ver con la luz con lo que tiene que ver con la oscuridad, y no pasa nada. Y todo bien. Y me siento cómodo así, como ayer mencionaba. Hay mucha gente que se siente cómodo así. Y habría que revisar la condición del corazón cuando tú te sientes cómodo así. Si se invocan nombres inventados, si mezclan un poquito de cristianismo, que es levadura grecorromana, con judaísmo, que es tradición de hombres, y creen así que son hebreos israelitas, hijos de Adonai. Es decir, en los movimientos de estos sismos, el mesianismo y el judaísmo, no es de hablar de los que pertenecen a esos movimientos, sino de las enseñanzas erradas que promueven, que extienden y que hacen tropezar a tantos. Hay que decirlo, hay que hablarlo y hay que evidenciarlo también. El mesianismo, porque acepta ciertas cositas del cristianismo y las une con el judaísmo, y ya pues creen que son hebreos. O algunos creen que son judíos. Porque visten, porque siguen las tradiciones, porque de apariencia proyectan esa apariencia. Es como si fuera una especie de... yo lo veo como si fuera algo de moda. Aman al pueblo de Israel. Hay mucha gente que dice, yo amo al pueblo de Israel. Yo amo al pueblo del Elohim, el Elohim de Israel. Y como aman al pueblo, quieren parecerse al pueblo, no a su Elohim. Es decir, siguen las tradiciones de los hombres, tradiciones erradas, tradiciones que no tienen nada que ver con la Torá, tradiciones torcidas, tradiciones que él no acepta, que no lo glorifican, que no lo enaltecen. Entonces, en vez de mirar al Elohim de los hebreos, miran la condición de lo que sigue el pueblo de Israel hoy en día en el judaísmo, y entonces tratan de asimilar eso en sus vidas, y así se sienten que forman parte de Israel. Y se sienten más cerca entonces del Elohim, de los hebreos, de nuestro Elohim. Porque visten, porque actúan, porque hablan, porque hacen esto parecido, similar al pueblo de Israel. Pero eso no está en la Torá. Esas no son las indicaciones de la Torá. Volver a un tipo de imagen, volver a un tipo de representativo humano, sino volver a la instrucción del Eterno. Entonces el judaísmo toma en cuenta la Torá, pero también toma en cuenta las tradiciones orales, el Talmud, más todas las demás fuentes de interpretación, incluyendo el miticismo en la Kabbalah y otras cosas más que más bien son abominación delante de Adonai.
Y así creen que están dando al blanco. Porque no ven su condición. Y el conocimiento que creen tener, la sabiduría que creen tener, los enceguece más. Porque puede que tengan mucha letra, pero no tienen la revelación del Ruach, de la verdad. Y se pierden y tropiezan y caen. O caerán. Aquellos que persisten en seguir lo que Adonai no ha instruido y se apegan más a lo que dice el hombre que a lo que dice el mismo Creador. Los que hacen eso no van a poder dar al blanco. Si no se tiene celo por lo Kadosh, entonces no se entenderá correctamente el peligro que acarrea el contaminarnos. Ningún profano tendrá parte con los redimidos. Disculpe. En el Salmo 106, en el versículo 35, 36 y 39, dice así: Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. En Esdras, en el capítulo 9, 14 y 15, es decir, capítulo 9, versículo 14 y 15 dice: Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Adonai, Elohim de Israel, tú eres justo. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Si no miramos el pasado para aprender de ello, entonces se atraerá el mismo juicio. Es algo que nuestro hermano Daniel repite muchísimas veces. Si Adonai indicó que el pueblo no se contaminara, no se emparentara con otras naciones, porque esas naciones estaban corrompidas y esa corrupción iba a llegar a extenderse también en el pueblo como un mal, como un cáncer, como una célula cancerígena que hace metástasis, los que saben de medicina, y se extiende por todo el cuerpo. Empieza por un ladito y extiende todo el cuerpo y contamina todo el cuerpo. El mal es así. Una cosita que se acepte, esa cosita pare, otras más, y cuando vienes a ver, se arraiga, y después para cortarlo es más difícil. Desde el reino corrompido de Babel se ha establecido una tendencia de paganismo. Ahora vamos a ver ciertos datos referentes a al paganismo. Un paganismo que se ha sincretizado e introducido en las escrituras para tropiezo de multitudes. Vamos a analizar el comienzo y las influencias de este hecho. ¿Qué significa sincretismo? Se refiere a la fusión y a la mezcla religiosa. Es combinar, unificar diferentes credos, doctrinas, cultos. Eso es el sincretismo. Cuando Shaul habla de que algunos falsos maestros iban a introducir de manera solapada herejías destructoras, el sincretismo utiliza una imagen, pero detrás de esa imagen hay algo más. Eso es el sincretismo, fusionar varias creencias, representarla como una sola, cuando hay más.
en el cristianismo es básicamente, hay un sincretismo enorme. Por citar un ismo, porque los títulos, las deidades que representan los títulos, según la traducción hispana, detrás de esos títulos hay otra influencia, hay otro credo conectado con el culto babilónico, a Tamuz, a Nimrod, a Semiramis. Seguramente ya algunos de ustedes conocen de ese tema, no lo voy a puntualizar de momento, pero es para citar un ejemplo. Acá en Cuba hay una religión demoníaca que se llama santería. ¿Qué es la santería? La santería es una fusión entre la religión católica y la religión yoruba. La religión católica de Roma, la religión yoruba de África. Es una fusión que dio como resultado la santería. ¿Qué sucede en la santería? Que el supuesto santo de los católicos, las deidades, los ídolos, que invocan, ellos invocan el nombre de un supuesto santo, que es un ídolo católico, pero detrás de ese nombre hay un representativo de una deidad africana. Es para que entiendan más o menos qué significa sincretismo. Y las religiones están sincretizadas hasta lo sumo. Todas tienen un hilo conector, todos tienen una misma raíz. Eso lo vamos a ver también. En el libro de Revelaciones, en el capítulo 18, en el versículo 2 y 3, está escrito: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En este caso, cuando se habla de fornicación, se refiere a la idolatría, con la que se han contaminado todas las naciones. Al estudiar en la historia, al buscar en la historia, porque son sucesos históricos, no es un invento, son sucesos históricos, encontramos que todas las culturas en sus diversas religiones han tenido un punto de coincidencia e intersección. Todas, a pesar de que hablen de diferentes conceptos, credos, enseñanzas, en fin, todas tienen un punto en la que se intersectan, una raíz que se ha ramificado, pero que al final tiene el mismo origen. Y esta coincidencia se llama el culto solar, el culto al sol. Cada una mostrando sus ciertas peculiaridades, es decir, cada religión muestra ciertas peculiaridades sin dejar de sincretizarse, de mezclarse unas con otras, independientemente de la época, de la tradición o de la nación. En Deuteronomio 4:19 dice así: no seas que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Adonai tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos, debajo de todos los cielos. Es decir, los demás pueblos podían ¿cómo explicar esto? Hay un salmo que dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos. Es decir, el cielo es algo tan maravilloso, la manifestación de lo que representa como parte de la creación de Elohim, es algo tan maravilloso. Pero las demás naciones no conocer al Elohim, creador de ese cielo, pues quisieron, le dieron honra a la creación, no al creador.
E Israel, al tener el privilegio de poder conocer al Creador y rendirle culto al Creador, mientras las demás naciones le rendían culto a la creación, evidentemente estaba totalmente prohibido que Israel, en vez, como dicen Romanos, en vez de darle culto a él, pues le diera culto a lo que él había creado. Es un absurdo, pero en ese absurdo se ha caído. La magia, la astrología, la alquimia, el zodiaco, entre otras muchas creencias, surgen de este culto a los astros. Por la grandeza de la esfera, del manto celeste, por todo el miticismo que encierra, por todas las cuestiones fabulosas, grandiosas, que están conectadas al cielo, a los astros, pues a las civilizaciones, a las culturas, a las naciones, les fue muy fácil inclinarse ante ellas. Ante el sol, ante la luna, ante las estrellas. Ahora, vamos a ver ciertos puntos en común entre las religiones. Ya mencioné uno, el culto al sol. Otro es las tríadas. ¿Qué son las tríadas? Son tres deidades sobresalientes en cada panteón. Y el culto matriarcal a la reina madre. Entonces vamos a ir analizando estos puntos. ¿Quién está detrás del culto solar? Vemos en Isaías 14, versículo 12, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En hebreo, lucero es Heilel. Aparece en Strong H 1984 y tiene el sentido de brillantez. Heilel significa brillantez o tiene el sentido de brillantez. ¿Qué significa mañana? El término la mañana es shakhar, que está en hebreo H7836 y significa amanecer, alba, día. Una forma extrabíblica de llamar a Lucifer es Luzbel, que significa portador de luz. A pesar de que Satanás ya no es un querubín de luz, él se sigue disfrazando de ángel de luz para engañar, y en su deseo de recibir adoración incentivó al ser humano a rendirle culto tomando la imagen de diversas deidades representativas del culto al sol, siendo la principal figura Tamuz. Ahora hablando un poco de la cultura romana, el emperador Constantino fue un seguidor del culto solar. Eso pueden corroborarlo leyendo su biografía. El 7 de marzo del año 321 estableció un decreto que se debía descansar el domingo, siendo ese el venerable día del sol. En latín sería Verevili dies solis. El origen de este culto proviene desde la antigua Babilonia, pero se ha extendido hasta nuestros días, tomando otra apariencia para pasar desapercibido. Es el sincretismo tan caracterizado, aceptado y promovido por el Imperio Romano. Es conocido también como dato histórico que Roma fue asimilando las diversas religiones de los pueblos que iba conquistando y viceversa, como fue en el caso de Grecia, asimilando su panteón de deidades, haciendo un cambio sencillamente en los nombres. Hay que darse cuenta de algo, porque Roma ha tenido gran influencia al tomar en sus manos
las escrituras hebreas y manipularlas, conociendo un poco de Roma, podemos entender cuánta contaminación o qué repercusión, en todo caso, tuvo el hecho de la manipulación que le dio a las escrituras hebreas. Roma, un imperio totalmente pagano, politeísta, es decir, adorador de un panteón de deidades, un montón de deidades, que no le importaba cuando conquistaba a otro reino, a otra nación, asimilar la creencia de esa nación, fusionarla con la que ya tenía, como pasó en el caso de Grecia, como se menciona en el estudio, y viceversa. Es decir, cuando vemos el ecumenismo en la Iglesia Católica, ¿de qué habla la Iglesia Católica? De unificar. Adonai habla de separar, establece separación. ¿Y qué habla el representativo religioso del Imperio Romano, la Iglesia Católica? De unificar, de universalizar. Todos somos hermanos, vamos a unirnos. Ese es el concepto, vamos a unirnos que todos somos hermanos. ¿Acaso eso fue lo que estableció Adonai? Recordemos en Génesis, en el capítulo 11, en el versículo 8, dice: después que Adonai esparció a todos los habitantes de Babilonia, ellos se reunieron según el lenguaje que le era en común. Y de esa misma manera se extendió con ellos el paganismo idolátrico, tomando nombres y manifestaciones según cada región y cultura. En el caso del cristianismo, Tamuz es la falsa deidad del falso Mesías Jesús, nacido el 25 de diciembre, según lo difundido por Roma. En el simbolismo gráfico, el sol es representado por líneas que se entrecruzan e intersectan formando una cruz, una T. Símbolo mítico de los caldeos, la Tau, T de Tau. Sí, inicial del nombre de Tamuz. Dicha deidad, que es un mito deificado, ha tomado diversos nombres según la cultura. Por ejemplo, en Egipto se llamó Osiris, deidad de la muerte, o Ra. En Grecia, Helios. En Israel, Moloch. En Siria y Fenicia, Adonis. En Roma, Apolos. En Persia, Mitra. Y los hindúes, o para los hindúes, se llamó Surba. Al final, es el mismo ídolo con diferentes nombres según la cultura y según el idioma. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones del mundo adoptaron la cruz como su máximo símbolo religioso representativo de la deidad solar Tamuz. En Egipto, en diversos jeroglíficos se encontró la cruz Tau, llamada la cruz de Egipto, en su forma de T, frecuentemente con un círculo redondez sobre ella. En Persia, simboliza la deidad Matras o Mitra, quien para ellos, para los persas, Mitra, que es Tamuz, ¿qué significaba? Era el ángel de luz o la luz celestial. ¿No les suena conocido? En 2 Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Un dato extra es que la cruz persa es utilizada por los modernos masones como símbolo de la T cuadrada. Estas mismas cruces son utilizadas en el satanismo y en el espiritismo. Siendo así, es evidente que la cruz, el símbolo de la cruz tan utilizado en el cristianismo, existe como elemento religioso y pagano miles de años antes del Mashiach y simboliza la deidad solar Tamuz. En cuanto a las triadas, que también lo mencioné, en la Wikipedia, en esta biblioteca virtual, aparecen más de 40 triadas según los diversos cultos y civilizaciones,
Mencionaré algunas de las más conocidas. En Babilonia, Nimrod, Semiramis y Tamuz. En Egipto, Horus, Osiris e Isis. Hay que tomar en cuenta que es lo mismo, son los 3 ídolos, pero con otros nombres. En la India, Brahma, Vishnu y Shiva. En Roma, Júpiter, Juno y Minerva. En Grecia, Zeus, Poseidón y Hades. Y clave está la muy conocida Trinidad cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más adelante explicaré, o en todo caso en la próxima presentación explicaré la procedencia de esta doctrina. De la famosa doctrina de la Trinidad. Destacar el hecho de que independientemente de los nombres dados a estas triadas según cada culto, todas tienen la misma raíz en Babilonia. Es el mismo engaño tras imágenes y títulos diferentes. Bueno, de momento voy a finalizar esta segunda presentación. Creo que he dado bastantes datos como para que ya tengan como para profundizar y pues hacer un estudio personal acerca de todos estos detalles porque son muy importantes, demasiado importantes, y deberíamos todos tenerlos muy en cuenta. Ya mañana entonces terminaré este estudio y bueno, espero les sea de mucha instrucción. Traté de dar bastantes datos y detalles para que puedan darse cuenta de cómo el paganismo, es decir, el origen del paganismo, se ha extendido a todas las civilizaciones, es decir, se ramificó con nombres diferentes, con imágenes diferentes, pero detrás está el mismo ser, que es Hasatán, quien incentiva las mezclas, la unificación, la fusión, que es lo que ya expliqué que significa sincretismo. Cuando Adonai enfatiza la separación, el apartarnos, el entresacar, como mismo le dijo al profeta Jeremías, entresaca lo precioso de lo vil, sé como mi boca, entresaca lo precioso de lo vil. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque de ninguna manera vamos a poder ser aceptos delante de su presencia, de ninguna manera vamos a entrar por la Nueva Jerusalén, de ninguna manera vamos a dar al blanco y vamos a llegar a la meta si aceptamos contaminación de cualquier tipo en nuestras vidas. Desde las palabras que hablamos, desde los pensamientos que tenemos, desde lo que hay en nuestro corazón y toleramos. Ayer hablé de la tolerancia y del hecho de que todos estamos en un proceso, pero nuestra actitud va a definir mucho cómo avanzamos en ese proceso y también nuestra actitud va a definir la decisión de cortar de raíz con ciertas inclinaciones, tendencias y cosas que sí podemos hacerlo, es decir, sí podemos cortarlas, sí podemos terminar. No seguir con ellas, no seguir cargando ni arrastrando nada que pueda contaminarnos. Ayer se me olvidó mencionar un detalle importantísimo, que de hecho hay un estudio de nuestra hermana Jenny en el canal de YouTube, en Defensa de la Verdad, que habla sobre este tema. Ya para terminar. Muchos todavía, estando en la fe hebrea, escuchan canciones cristianas. Canciones que están dedicadas en su ignorancia, pero aún así están dedicadas a otra deidad.
una deidad falsa, a un mito deificado. Y ayer vimos que el significado de la palabra consagrado, que es kadosh o kadash, tiene que ver con algo que es dedicado exclusivamente. Por tanto, si una canción ha sido dedicada ya a un mito deificado, ¿qué yo hago utilizando la misma canción? Quizás cambiándole el nombre, pero con la misma letra, con la misma melodía, dedicándosela a Adonai. Él merece lo exclusivo, Él merece a lo único. No que manipulemos lo que ya alguien hizo, lo que ya alguien escribió, lo que ya alguien cantó, para otro, para otro fin, y se lo dediquemos a Él. Les exhorto a aquellos que no han escuchado este estudio que lo hagan, porque le va a ser de mucha bendición y va a esclarecer, porque entiendo también, hay muchos que llevan poco tiempo y hago algunas aclaraciones y puntualizo ciertas cosas pensando justamente en aquellos que llevan poco tiempo, que salieron hace poco del cristianismo o de algún ismo y están procesando ahora mismo y entendiendo ahora mismo y aprendiendo, porque bueno, para desechar algo hay que aprenderlo, no se puede desechar lo que no se sabe. Por eso justamente doy ciertos detalles y menciono ciertas cosas para que la tomen en cuenta, porque es muy importante. Si vamos a salir, es salir completamente, porque es lo que espera nuestro Elohim de su pueblo. Adonai les bendiga grandemente, mis hermanos, y también bendiga a aquellos que tienen un corazón dispuesto como el de Ruth a aferrarse a Él, aunque todavía no hayan hecho la tevilá, aunque todavía sean gentiles, pero tienen la intención, el deseo y buscan de corazón pues hacer esa alianza con Él y formar parte de su pueblo entre nosotros. Shalom, mis hermanos.